Teología Sistemática, capítulo 18, los acontecimientos finales. Lo que dice la Biblia acerca de los acontecimientos finales de la vida y la historia no es una simple idea de última hora. En Génesis 1 se nos muestra que Dios creó de acuerdo a un plan que incluía secuencia, equilibrio, correspondencia y un punto culminante. Estas cosas no suceden al acaso. Entonces, cuando Adán y Eva pecaron, Dios prometió que la descendencia de la mujer le aplastaría la cabeza a la misma serpiente que la había tentado. Versitas bíblicas en el libro. A partir de ese momento, la Biblia va desarrollando gradualmente un plan de redención con las promesas hechas a Abraham. Génesis 12:3. A David en 2 Samuel 7:11, 16. Y a los profetas del Antiguo Testamento. Promesas que apuntan al futuro, hacia la venida de Jesús y su triunfo final. El Evangelio nos da además la seguridad de que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Es decir, que toda la Biblia está enfocada hacia el futuro, un futuro que está asegurado por la naturaleza misma de Dios. La esperanza del creyente. La Biblia revela a Dios como el Dios de la esperanza que nos da paz y gozo cuando confiamos en Él. La seguridad que tiene el creyente en su esperanza es doble. El amor de Dios que envió a Jesús a la cruz por nosotros y los actos de poder del Espíritu Santo que causan que abundemos en esperanza por el poder del Espíritu Santo. De esta manera el Espíritu Santo que nos bautiza y nos llena es las arras, el depósito, el primer pago de nuestra herencia. Versitas bíblicas en el libro. Pablo nos muestra también que nuestra esperanza no es incierta, es tan segura como lo más seguro entre todo lo que ya tengamos. La única razón por la cual son llamadas esperanza, la promesa de nuestra resurrección, nuestro nuevo cuerpo, nuestro reinar con Cristo y nuestro futuro eterno, es que no los tenemos aún. Esta esperanza nunca nos va a desilusionar o hacer que nos sintamos avergonzados por habernos aferrado a ella, porque la mantiene viva y manifiesta que es verdadera el amor de Dios que el Espíritu Santo ha derramado en nuestros corazones. Versitas bíblicas en el libro. El hecho de que Él enviara a su Hijo a morir por nosotros es la demostración suprema de ese amor y nos da la certeza de que el mismo amor proporcionará todo lo necesario para ver que lleguemos a la gloria eterna. Versitas bíblicas en el libro. Pablo afirma enfáticamente que alejados de Cristo los seres humanos carecen de esperanza. Efesios 2:12. Es decir, no tienen el tipo de esperanza del que habla la Biblia. Muchas otras religiones antiguas tienen una visión clínica de la historia, en la que todo vuelve a aparecer una y otra vez, de manera que no ofrecen ninguna meta futura en la historia. El hinduismo solo quiere detener todos los deseos de la vida con el propósito de poderse salir de la rueda de nacimientos, muertes y reencarnaciones. Algunos griegos y romanos miraban al pasado para tratar de hallar leyes que gobernasen lo que ellos consideraban una eterna repetición de la historia. Los resultados solían ser pesimistas. Su visión clínica de la historia no les daba esperanza en un destino glorioso. Por consiguiente, cuando alguien se interesaba en el futuro, en la mayoría de los casos solía ser el futuro inmediato, que trataban de influir o evitar por medio de la astrología, la adivinación y diversas prácticas ocultistas o ritos paganos. Muchos de los que se alejan hoy de la Biblia están haciendo lo mismo. De no hacerlo, se identifican con esperanzas vacías en un progreso evolucionista o unos sueños de tipo comunista. La Biblia rechaza todas esas expectaciones como falsas, vacías, sin sentido, degradantes, corruptas. Los creyentes tienen una esperanza mejor en Cristo y a través de Él. Cristo mismo es nuestra esperanza. Versitas bíblicas en el libro.
La Biblia presenta lo que es básicamente una visión lineal de la historia que espera la ayuda y la bendición de Dios en el presente y un futuro glorioso para aquellos que confían en Él. La epístola a los Hebreos nos exhorta a los que hemos acudido para asirnos de la esperanza, a cobrar ánimo y a mantener firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Versitas bíblicas en el libro. Como lo expresa Paul Minear, esta esperanza no es una posibilidad vaga en el futuro, que Dios tenía presente desde el principio las últimas cosas. Es decir, que la Biblia centra su atención alrededor de la primera venida de Cristo, que logró la salvación e hizo que el futuro irrumpiese en el presente de una manera promisoria. Con todo, la segunda venida de Cristo, que traerá consigo la consumación del plan de Dios y la gloria que nosotros vamos a compartir, también se halla presente. Los profetas del Antiguo Testamento miraron hacia los últimos días sin indicar con precisión cuándo llegarían. No era su propósito satisfacer la curiosidad de la gente, sino centrarse en los propósitos de Dios y utilizar las profecías como incentivo para obedecer la voluntad de Dios en el presente. Por ejemplo, Isaías habló de un tiempo en el que sería exaltada la casa de Dios, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Isaías 2, del 2 al 3. Entonces, Dios traería el juicio y la paz. Esta verdad trajo consigo el llamado: venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Isaías 2:5. Sofonías usó también el juicio futuro para proporcionar un incentivo hacia unas actitudes correctas en el presente, cuando dijo: buscad a Jehová, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Sofonías 2:3. De una manera similar, el Nuevo Testamento usa la esperanza de la venida de Cristo como motivación. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Primera de Juan 3, del 2 al 3. Puesto que sus discípulos pensaban que el reino futuro aparecería de inmediato, Jesús les tuvo que hacer saber que habría una demora y que a pesar de ella, tendrían que mantenerse vigilantes, preparados para el momento en que Él llegara. En una parábola se comparó con un hombre de noble cuna que fue a un país distante, para que lo nombrasen rey y para regresar después. Lucas 19, del 11 al 27. Más tarde los discípulos comprendieron que Jesús quería decir que Él tenía que ascender a los cielos para ocupar su trono allí, antes de poder regresar como rey. La comparación con un viaje a un país distante hacía resaltar también el hecho de que estaría fuera por largo tiempo. ¿Cuánto tiempo sería este? Jesús no lo dijo con exactitud. El momento de su regreso solo lo conoce el Padre que está en los cielos. Versitas bíblicas en el libro. Quizá Dios haya retenido esta información con el fin de hacer mínimos los peligros de la tardanza. Muchos se sentirían tentados a seguir el ejemplo del siervo malvado, de Mateo 24, del 25 al 51, quien se dijo: mi señor tarda en venir, y comenzó a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Versitas bíblicas en el libro. Es mejor que no conozcamos el momento en que regresará Cristo. Dios quiere que hagamos su obra. Es más posible que seamos fieles si sabemos que siempre debemos estar vigilantes, listos en cualquier momento para su venida. Versitas bíblicas en el libro. Aunque Jesús indicó de nuevo que pasaría largo tiempo, insistió repetidamente en que su venida sería tan súbita como inesperada.
Los creyentes fieles no serán tomados por sorpresa, porque ellos estarán esperando y trabajando, sin importarles lo mucho que se tarde la venida del Señor. Versitas bíblicas en el libro. Los cristianos solo serán sorprendidos si dejan que sus corazones se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Entonces vendrá de repente sobre ellos aquel día inesperado, como un lazo. Jesús nos advirtió: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Versitas bíblicas en el libro. Entre las últimas palabras de Jesús que recoge el Nuevo Testamento se halla esta declaración: He aquí, vengo pronto. Apocalipsis 22, 7, 12. Los que se burlan dirán: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Sin embargo, tenemos que recordar que Dios no mira al tiempo de la misma forma que nosotros. Con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Versitas bíblicas en el libro. Además, le interesa que hayan más personas que acudan al arrepentimiento y que nosotros podamos seguir llevando adelante la gran comisión. Por consiguiente, es bueno que vivamos en la tensión entre el pronto y el todavía no, haciendo su obra, realizando las tareas que Él nos encomienda hasta que Él regrese. Versitas bíblicas en el libro. Jesús comparó también el mundo en el momento de su venida con el mundo en los días de Noé. A pesar de las adversidades de la predicación, de la construcción del arca y la recogida de los animales, las personas no hacían caso ni estaban preparadas. En realidad se creían que llegaría el juicio de Dios. Para ellas, el día del diluvio había amanecido como cualquier otro día. Tenían planes para sus comidas, su trabajo, sus fiestas y sus bodas. Sin embargo, aquel día trajo consigo el final del mundo tal como lo conocían. De igual manera, el mundo presente seguirá adelante ciegamente, haciendo sus propios planes, pero un día Jesús regresará. Mateo 24, del 37 al 39. Para destacar el hecho de que será un día como cualquier otro, Jesús dijo: entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Mateo 24, del 40 al 41. Es decir, las personas estarán dedicadas a sus tareas diarias normales y de pronto vendrá la separación, tomado del griego paralambanetai, significa llevado consigo o recibido. Jesús tomó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo consigo. Él mismo prometió: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. O sea que los que son tomados son recibidos en la presencia de Jesús para estar con Él eternamente. Versitas bíblicas en el libro. Dejado, del griego afietai, significa dejado detrás, como en Marcos 1, 18, 20. Dejado detrás para que se tenga que enfrentar con la ira y los juicios de Dios. En otras palabras, no habrá advertencia previa, ni oportunidad para prepararse en el último minuto. La misma verdad es presentada en la parábola de las 10 vírgenes, en Mateo 25 del 1 al 13. Todo esto nos recuerda que a pesar de la tardanza, siempre debemos considerar inminente el regreso de Cristo. Al fin de dar mayor fuerza a la exhortación a estar siempre listos, Jesús repitió también el hecho de que nadie conoce el momento de su regreso sino el Padre. Versitas bíblicas en el libro. Esto era difícil de entender para los discípulos, e inmediatamente antes de que Él ascendiera a los cielos, le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Hechos 1:6. Jesús les contestó: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. En otras palabras, que no era asunto de su incumbencia. Lo que a nosotros nos corresponde está en Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo
y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Esto elimina todo intento por fijar fechas, incluso todas las sugerencias acerca del momento e incluso la estación del año en que Cristo podrá regresar. La atención de los creyentes se debe fijar en Jesús y en la tarea de cumplir fielmente con la Gran Comisión. Versitas bíblicas en el libro. Pablo refuerza las advertencias de Jesús al reconocer que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Primera de Tesalonicenses 5:2. Con todos los creyentes no serán tomados por sorpresa, no porque conozcan el momento, sino porque son personas del día, que viven en la luz de la palabra de Dios, no personas de la noche, que permanecen a las tinieblas del mal. Por consiguiente, se mantienen vigilantes, en control de sí mismos, protegidos por la fe y el amor como una coraza y con la esperanza de salvación como un yelmo. Primera de Tesalonicenses 5 del 4 al 9. Como el apóstol Pablo, mantienen un intenso anhelo de que Cristo aparezca, segunda de Timoteo 4:8, porque lo aman y confían en Él intensamente. La esperanza de Pablo nunca estuvo atada a una fecha fija, sino al Evangelio que pronunciaba el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento y llamaba a una confiada existencia. Jesús advirtió también contra el exceso de atención a las señales, los falsos cristos, mesías ungidos, grupo en el que se incluye a los que afirman tener una unción especial superior a la de los demás. Usarán señales para engañar. Mateo 24 del 4 al 5. Jesús explicó que las guerras y los rumores de guerras no son señales. Es necesario que sucedan esas cosas simplemente porque son, junto con las hambres, los terremotos, las persecuciones, las apostasías, los falsos profetas y el aumento de la maldad, características de toda la era situada entre la primera venida de Cristo y la segunda, la era en la cual nosotros tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio en todo el mundo. Mateo 24, del 6 al 14. En lugar de centrarnos en las señales, debemos tomar una postura firme de la fidelidad a Jesús y levantar la cabeza, es decir, debemos mantener nuestra atención centrada en Jesús, porque nuestra redención se acerca. Lucas 21:28. La gracia salvadora de Dios nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2, del 12 al 14. Bienaventurada, del griego makarian, significa una plenitud de bendición, felicidad y gozo, recibida gracias al favor bondadoso e inmerecido de Dios. Aunque los creyentes hemos sido bendecidos, ya en el presente nos espera mucho más en el futuro. La mayor parte de los teólogos reconocen que en el Nuevo Testamento se ve el futuro como el desarrollo de lo que es dada en la resurrección de Cristo. Su resurrección era el tema clave de la predicación de la iglesia primitiva. En el día de Pentecostés, Pedro centró la atención en Jesús. Pablo proclamó que ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. 1 Corintios 15:20. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Romanos 8:11. Pedro también habló de una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Primera de Pedro 1, de 3 al 4. De manera que la resurrección de Cristo se convierte en la garantía de que nosotros seremos resucitados y transformados, de tal forma que nuestro cuerpo resucitado será inmortal e incorruptible. Versitas bíblicas en el libro. Así lo expresa Ralph Riggs.
Esta resurrección y traslación de los santos tiene una expresión de gloria que no podemos comprender. Está llegando el momento en que el Espíritu nos envolverá con su poder, transformará nuestro cuerpo con su fortaleza y nos transportará a la gloria. Esta será la manifestación de los hijos de Dios, la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Ese el triunfante punto culminante de la obra del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo resucitado será como el de Él. Aunque Dios creó a la humanidad a semejanza suya y la imagen seguía existiendo después de la caída, se nos dice que Adán engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Versitas bíblicas en el libro. Por eso dice Pablo, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Nuestro cuerpo nuevo será tan diferente de nuestro cuerpo actual como lo es la planta de la semilla. Versitas bíblicas en el libro. También se describe como espiritual el cuerpo resucitado de los creyentes, en contraste con nuestro cuerpo natural del presente. Generalmente se está de acuerdo en que espiritual, del griego pneumatikon, no significa que esté hecho de espíritu. Tampoco será este cuerpo inmaterial, etéreo o carente de densidad física. Los discípulos supieron por experiencia que el cuerpo resucitado de Cristo era real, palpable, no fantasmagórico, y sin embargo pertenecía a un orden algo diferente, capacitado tanto para el cielo como para la tierra, aunque no limitado por las condiciones de nuestras dimensiones de espacio y tiempo actuales. Por eso se describe nuestro cuerpo resucitado como celestial, del griego epuranios. Es decir, aunque nuestro cuerpo actual sea terrenal natural del griego psiquijón, con las mismas limitaciones que tuvo Adán después de la caída, nuestro cuerpo resucitado tomará cualidades y glorias sobrenaturales. Aunque seguiremos siendo seres limitados y dependeremos de Dios por completo, nuestro cuerpo será el instrumento perfecto que nos permitirá responder al Espíritu Santo de maneras nuevas y maravillosas. Cuando los creyentes judíos claman Abba, o los creyentes gentiles claman Padre, el Espíritu Santo testifica con nuestro espíritu que lo que estamos diciendo no se limita a las palabras y nos confirma que Dios es realmente nuestro Padre. Sin embargo, nuestra relación con Dios como hijos suyos no se limita a esta vida. Nos hace herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahora tenemos las primicias del Espíritu. La plenitud vendrá junto con la plenitud de la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Esto es, en el momento de la resurrección. Versitas bíblicas en el libro. Mientras tanto, el Espíritu nos prepara de muchas maneras para el cumplimiento de nuestra esperanza de gloria, nos ayuda a orar, mientras que por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Versitas bíblicas en el libro. El don del Espíritu Santo es un sello y un pago inicial de lo que recibiremos con una plenitud mayor en nuestra herencia futura como hijos de Dios. Es también una promesa de que lo recibiremos con toda seguridad si mantenemos nuestra fe en Jesús y seguimos sembrando para agradar al Espíritu y no a nuestra naturaleza pecaminosa. Versitas bíblicas en el libro. En los escritos de Pablo está muy presente la obra que hace el Espíritu para prepararnos para la edad futura. La idea central de Romanos 14:17 es que la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo deberán demostrar que estamos bajo el dominio de Dios, que Él es realmente el Rey de nuestra vida. Con todo, Pablo no limita el reino a estas bendiciones del presente. De hecho, son bendiciones del reino futuro, pero por medio del Espíritu son nuestras ahora también. Pablo continúa señalando que nos preparan para el futuro y aumentan nuestra expectación ante nuestra esperanza futura. Esta es la esperanza que se hallaba tras el grito de Marán Asá, esto es, el Salvador viene. Versitas bíblicas en el libro.
Además de estas primeras entregas de las bendiciones de la edad futura, podemos tener momentos especiales de refrigerio de parte del Señor cada vez que manifestamos arrepentimiento o un cambio de actitud que nos acerca a Él. Hechos 3:19. Con todo, como ya hemos insistido, no debemos tomar a la ligera las advertencias de Jesús. Una y otra vez, Él insistió en la importancia de estar preparados y de vivir a la luz de su regreso. Versitas bíblicas en el libro. El estado intermedio de la muerte. La muerte no traerá un final a nuestra esperanza porque se nos ha asegurado que los muertos en Cristo resucitarán primero cuando Él regrese. Primera de Tesalonicenses 4:16. Los que hayan fallecido no se perderán nada de la gloria del arrebatamiento, ni de ese encuentro con los aires prometidos. Sin embargo, la Biblia no nos dice todo lo que nosotros quisiéramos saber acerca del estado en que existiremos entre la muerte y la resurrección. Está más preocupada porque miremos al futuro, a la herencia y a la plenitud que serán nuestras cuando Jesús venga de nuevo. Enseñanzas del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento muestra con gran claridad que Dios es la fuente de toda vida y que la muerte está en el mundo como consecuencia del pecado. Sin embargo, la mayor parte de los israelitas miraban la vida con una actitud positiva. El suicidio era algo extremadamente raro y la vida larga era considerada una bendición de Dios. La muerte traía angustia, expresada por lo general con fuertes gemidos y con una profunda aflicción. Versitas bíblicas en el libro. Las costumbres funerales de los israelitas eran diferentes a las de los pueblos que los rodeaban. Las tumbas de los faraones egipcios estaban llenas de muebles y de muchas otras cosas destinadas a ayudarlos a mantener su categoría social en el más allá. Los cananeos incluían una lámpara, un cántaro de aceite y un cántaro con comida en cada enterramiento. Normalmente los israelitas no hacían esto. El cuerpo envuelto en lienzos, generalmente ungido con especias, era colocado sencillamente en una tumba o enterrado en una sepultura. Sin embargo, esto no significa que no creyeran en otra vida. Hablaban de que el espíritu iba a un lugar llamado Sheol, en hebreo, o algunas veces de ir ante la presencia de Dios. Puesto que los términos Sheol, muerte, del hebreo Mavet, tumba, del hebreo Keber, abismo, del hebreo Bor, y destrucción, del hebreo Abadón o Abadón, son paralelos algunas veces, por ejemplo, Salmos 30:30. Algunos afirman que tanto Sheol como abismo se refieren siempre a la tumba. Sin embargo, la Biblia señala que las personas siguen teniendo algún tipo de existencia en el Sheol. Isaías 14, del 9 al 10. Otros consideran que el Sheol es el lugar de la otra vida y afirman que nunca se refiere a la tumba. Hay 3 pasajes que se citan con frecuencia para probar que el Sheol es la tumba. El Salmo 6:5 dice: «Porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará?». Sin embargo, el recordar es paralelo al alabar. La misma palabra recordar es utilizada para hablar del uso solemne del nombre de Dios en medio del pueblo. Éxodo 3:15. Habla de un recuerdo activo aquí en la tierra que termina al fallecer la persona. Por consiguiente, cuando el espíritu va al Sheol, cesan la alabanza y el testimonio que daba esa persona a los demás en la tierra. Desde el punto de vista de los que están en la tierra, se piensa en la muerte como en un silencio. Salmo 115:17. Sin embargo, el salmista dice más adelante: «Pero nosotros bendeciremos a Yahvé, desde ahora y para siempre». Salmo 115:18, lo cual implica una esperanza mejor y ciertamente no desecha la posibilidad de alabar al Señor en la otra vida. Ezequías dice en su oración: «A ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Porque el Seol no te exaltará ni te alabará la muerte,
ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. Isaías 38 del 17 al 18. Nuevamente, lo que le interesa a Ezequías es su testimonio y las consecuencias de éste en medio del pueblo. Dios había perdonado sus pecados, lo cual lo había salvado de descender al lugar del castigo. Ahora que estaba sanado, quería ver la fidelidad de Dios y así lo hizo, por 15 años adicionales. Isaías 38:5. En realidad, con frecuencia se describe al Sheol como un lugar en las profundidades que contrasta con las alturas de los cielos. Versitas bíblicas en el libro. El contexto se refiere a menudo a la furia o ira de Dios. Versitas bíblicas en el libro. Y algunas veces tanto a la ira como al fuego. En algunos casos la referencia es breve y parece que se lo considera sencillamente como un lugar o el estado de los muertos. En él los muertos son llamados Refaim, lo que nosotros llamaríamos fantasmas. Otros pasajes se refieren a algunos de los muertos llamados Elohim, en el sentido de seres espirituales poderosos. Versitas bíblicas en el libro. Sin embargo, con mucha frecuencia se ve con claridad que el Sheol es el lugar para los malvados y todas las naciones que olviden a Dios. Versitas bíblicas en el libro. Donde el Nuevo Testamento cita pasajes del Antiguo Testamento que mencionan el Sheol, traduce la palabra como Hades, al cual ve no como el indeterminado lugar del que hablaban los paganos griegos, sino como un lugar de castigo. En vista de esto, es importante observar que el Antiguo Testamento no enseña que todos vayan al Sheol. Es cierto que Job habló de la muerte como un Bet Moed, una casa de reunión para todos los vivientes. Job 30:23. Pero solo se estaba refiriendo al hecho de que todos los humanos mueren. No estaba afirmando que todos vayan al mismo lugar después de la muerte. Al menos algunos santos del Antiguo Testamento tuvieron una esperanza mejor. Enoc y Elías fueron llevados al cielo directamente. Versitas bíblicas en el libro. Cuando David sintió la ira de Dios por causa de su pecado, clamó pidiendo misericordia a fin de escapar del Sheol. En cambio, cuando se levantó su fe, su esperanza fue morar en la casa de Jehová por largos días. Versitas bíblicas en el libro. El Salmo 49:15, a diferencia de los malvados que van camino al Sheol, dice: Pero Dios redimirá mi vida del poder del Sheol, porque Él me tomará consigo. Es decir, se personifica al Sheol y se le describe como tratando de atraparlo y bajarlo hasta el lugar del castigo, pero Dios lo rescata de manera que escape y no tenga que ir nunca al Sheol. El salmista Asaf escribió: Me has guiado según tu consejo, esto es, mientras estaba en la tierra, y después me recibirás en gloria, esto es, en el cielo. Salomón también declaró que el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. El mensaje de Dios a Balaam le hizo reconocer que la muerte del justo es mejor que la muerte del malvado. Versitas bíblicas en el libro. Posiblemente porque Jacob habló de descender al Sheol mientras lloraba a su hijo José, los judíos de tiempos posteriores que los consideraban a ambos como justos, llegaban a la idea de que había división en el Sheol, un lugar para los justos y otro para los malvados. Enoc 22 del 1 al 14. Sin embargo, Jacob se negó en aquellos momentos a que lo consolasen, pensando sin duda que tanto él como José se hallaban bajo el juicio de Dios de alguna forma. No se dice que Jacob haya buscado al Señor de nuevo hasta que recibió la noticia de que José estaba vivo. Versitas bíblicas en el libro. Es probable que considerase el Sheol como un lugar de castigo. En realidad, ningún pasaje del Antiguo Testamento exige con claridad que dividamos el Sheol en dos compartimentos, uno de castigo y otro de bendición. Hay otra frase que parece indicar que los santos del Antiguo Testamento esperaban otra vida después de la muerte.
Dios le dijo a Moisés lo que sucedería después de que subiese a la montaña y contemplase la tierra prometida. Y después que la haya visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Números 27:13. Sin embargo, Aarón fue enterrado en el monte Hor, y nadie sabe dónde enterró Dios a Moisés. Deuteronomio 34 del 5 al 6. Por consiguiente, es prácticamente imposible que la expresión reunido a tu pueblo se refiera a la sepultura. Enseñanzas del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento resalta más la resurrección del cuerpo que lo que sucede inmediatamente después de la muerte. Esta sigue siendo una enigma, pero ya no hay necesidad de temerle. Para el creyente, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, morir significa más de Cristo. Versitas bíblicas en el libro. Así, morir e ir para estar con Cristo es muchísimo mejor que quedarse en el cuerpo actual, aunque debamos permanecer mientras Dios vea que es necesario. Entonces la muerte nos traerá un descanso de nuestras labores terrenales, esto es, un cese de ellas, y de nuestros sufrimientos y una entrada en la gloria. Versitas bíblicas en el libro. Jesús describe en Lucas 16, sin mencionar su nombre, a un hombre rico que vestía como un rey y disfrutaba diario de un banquete completo en el que incluso había espectáculos. Yacía junto a la puerta de su casa un mendigo llamado Lázaro, cubierto de llagas, que quería las sobras de comida que se barrían del piso para echarlas a los perros callejeros. Estos animales de basurero, inmundos según la ley, le lamían las llagas, haciéndolo inmundo. Lázaro solo tenía una cosa a su favor, su nombre, que significa Dios es mi ayuda, e indica que, a pesar de todo, mantenía viva su fe en Dios. Al llegar la muerte, los ángeles se lo llevaron junto a Abraham, que ciertamente era un lugar de bendición, puesto que ahí recibió consuelo. El hombre rico se encontró después de su muerte en agonía entre las llamas del Hades. Cuando miró hacia arriba, esto es, al cielo, véase Lucas 18:13, vio a Abraham y Lázaro lejos, pero era muy tarde para que recibiese ayuda porque Abraham le dijo: una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. En otras palabras, después de la muerte no se puede cambiar el destino de los malvados ni el de los justos. Algunos consideran que este relato es una parábola, puesto que sigue a una serie de parábolas. Pero incluso en sus parábolas Jesús nunca dijo nada que fuera contrario a la verdad. El anhelo del apóstol Pablo no era estar con Abraham, sino con el Señor. Él afirmaba que tan pronto estuviera lejos del cuerpo por la muerte, estaría presente con el Señor. Versitas bíblicas en el libro. Esta fue la promesa que le hizo Jesús al ladrón que agonizaba en la cruz. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pablo fue arrebatado en una visión al tercer cielo, que él también llama paraíso. Versitas bíblicas en el libro. Jesús habla de él, describiéndolo como un lugar preparado donde hay mucho lugar. Es un lugar de gozo, de comunión con Cristo y con los demás creyentes, y resuena con la adoración y el canto. Versitas bíblicas en el libro. Debido a que Pablo anhelaba llegar a tener el cuerpo resucitado que sería inmortal y no estará sujeto a la muerte ni a la decrepitud, y porque parece rechazar la idea de ser un espíritu desnudo, 2 Corintios 5 del 3 al 4, algunos enseñan que en el estado intermedio entre la muerte y la resurrección, los creyentes serán espíritus sin cuerpo que, no obstante, tendrán el consuelo de estar con Cristo. Otros enseñan que al llegar la muerte los creyentes reciben un cuerpo celestial, temporal, observando que Moisés y Elías aparecieron en el monte de la transfiguración con algún tipo de cuerpo
y que se les dieron túnicas blancas a las almas de los mártires en el cielo. Sin embargo, está claro que la resurrección del cuerpo se producirá cuando Cristo venga por su iglesia. Ver citas bíblicas en el libro. Otros conceptos sobre el más allá. Debido a que Jesús dijo de Lázaro y de la hija de Jairo que dormían, y a que Pablo se refirió a la muerte llamándola sueño, hay quienes han desarrollado una teoría llamada del sueño del alma. Ver citas bíblicas en el libro. Con esto quieren decir que el alma o el espíritu no se halla simplemente en un estado de estupor después de la muerte, sino que toda la persona está muerta, y el alma o espíritu deja de existir hasta que es recreada en la resurrección. Sin embargo, Moisés y Elías sabían en el monte de la transfiguración lo que estaba sucediendo y hablaron con Jesús de su partida. Del griego éxodos, término que incluye su muerte, resurrección y ascensión, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Lucas 9:31. Además, comprendían que aquello tenía importancia para ellos también. Pablo entendía que él sería capaz de sentir si era un espíritu desnudo o no. Por consiguiente, el término sueño solo se puede aplicar al cuerpo. Otros suponen que después de la muerte la persona no deja de existir, sino que se halla en un estado de estupor. Ciertamente ni Lázaro, ni Abraham, ni el hombre rico estaban inconscientes o en un estado de estupor. Sabían lo que estaba sucediendo y Lázaro era consolado. Lucas 16:25. Los católicos romanos enseñan que todos, con la excepción de ciertos santos especiales y mártires, deben pasar por el purgatorio, un estado más que un lugar, para prepararse a entrar al cielo. La doctrina demostró ser provechosa para la Iglesia romana, pero hizo que Dios pareciese manifestar favoritismo con los ricos, cuyos parientes podían pagar misas fácilmente para sacarlos del purgatorio con rapidez. Algunos católicos romanos conjeturaban también sobre la existencia de un estado llamado limbo para los infantes sin bautizar y otro para los santos del Antiguo Testamento donde éstos habrían sufrido un castigo temporal hasta la muerte de Jesús. Entonces el alma de Jesús descendió a este último limbo para presentarles la visión beatífica de Dios y desde su ascensión han estado en el cielo. El limbo para los infantes es rechazado generalmente ahora, a favor de la idea de que a los infantes y a los fuertemente retrasados, después de su muerte, se les presentará la oferta divina de vida eterna y se les permitirá aceptarla o rechazarla. El espiritismo o espiritualismo enseña que los médiums se pueden comunicar con los muertos y que los espíritus de los muertos permanecen en las proximidades de la tierra. Butenwurth explica: hay una insistencia casi universal en que el mundo supraterrestre está compuesto por 7 u 8 esferas, cada una de ellas algo más alta que su predecesora. Esto es contrario a la afirmación de que al morir el creyente pasa a estar presente con el Señor. Una serie de religiosos orientales, debido a su concepto cíclico de la historia, enseñan la reencarnación. Al morir la persona recibe una identidad nueva y nace a otra vida como animal, ser humano o incluso un dios. Sostienen que las acciones de la persona generan una fuerza, el karma, que exige la transmigración y decide el destino de la persona en su próxima existencia. Sin embargo, la Biblia dice con claridad que hoy es el día de salvación. 2 Corintios 6:20. No nos podemos salvar a nosotros mismos por medio de nuestras buenas obras. Dios nos ha proporcionado una salvación plena por medio de Jesucristo, que expía nuestro pecado y cancela nuestra culpabilidad. No necesitamos de otra vida para tratar de resolver los pecados y errores de esta o de otras supuestas existencias anteriores. Además, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez
y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hebreos 9 del 27 al 28. También está claro que cuando aparecieron Moisés y Elías en el monte de la transfiguración, aún eran Moisés y Elías. Jesucristo también retuvo su identidad después de su muerte, y este mismo Jesús, y no una reencarnación, es el que regresará a la tierra. Hechos 1:11. Los últimos tiempos. A los seguidores de Jesús, que lo vieron ascender a los cielos, se les aseguró que Él regresaría. Hechos 1:11. Después, cuando llegó el Evangelio a los gentiles, en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, se convirtieron en gran número de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses 1:5, 9:10. Aunque muchos sufrieron persecución, creían que si sufrimos también reinaremos con Él. Entonces las visiones de Juan en la isla de Patmos, recogidas en el Apocalipsis, presentaron una descripción de la victoria final de Cristo y añadieron la segunda en un reinado milenial antes del último juicio, y los cielos nuevos y la tierra nueva profetizados por Isaías. Versitas bíblicas en el libro. Los conceptos premilenaristas se extendieron así con rapidez desde el Asia Menor. Hasta mediados del segundo siglo, la mayor parte de los cristianos se mantenían en la esperanza de que Cristo regresaría y ellos reinarían con Él durante 1000 años. Fue entonces cuando la persecución por la cristología apartó su atención de la esperanza futura. Orígenes, alrededor de 185 al 254, bajo la influencia de la filosofía griega, popularizó un método alegórico que llevaba a espiritualizar el reino futuro. Ya en el V siglo, el reino de Dios y la iglesia jerárquica eran identificados entre sí, y era la iglesia la que emitía todos los juicios. Como consecuencia, se dejó de insistir en el reino futuro y en los juicios finales. Más adelante, a fines de la Edad Media, la Iglesia romana creyó que era ella la que estaba identificando la ciudad eterna de Dios aquí en la tierra. La mayoría cerraban los ojos a la desenfrenada maldad prevalente y no daban evidencias de creer que Dios tuviese un plan o que Él fuese a establecer el reino futuro por medio de una actuación suya propia. Solo muy de vez en cuando se reavivaba la creencia en un milenio futuro, generalmente en protesta contra la autoridad jerárquica. La Reforma trajo consigo una nueva insistencia en la autoridad de la Biblia y la actividad de Dios en la historia. Sin embargo, con respecto a los acontecimientos finales, la atención se centró en la glorificación de los creyentes y apenas se mencionaban la consumación de estos tiempos y el estado final. En la Inglaterra del siglo XVII, la creencia en un milenio se hizo más popular, sobre todo entre los puritanos discipulados por Joseph Maide, aunque muchos creían aún que el milenio ya se había cumplido en la historia de la Iglesia. Sin embargo, aquellos que sí predicaban la segunda venida de Cristo para inaugurar el milenio, dañaron su causa al ponerse a hacer cálculos que fijaban su regreso entre el 1640 y 1660. En los comienzos del siglo XVIII, Daniel Whitby popularizó el concepto de que Cristo no volvería hasta que pasara un milenio de progreso que llegaría al mundo bajo la autoridad del Evangelio. Este punto de vista se convirtió en dominante en los Estados Unidos durante el siglo XIX y encajó bien dentro de las filosofías del progreso automático, en boga en aquellos tiempos. Sin embargo, a fines de siglo,
Las conferencias bíblicas de verano estaban extendiendo de nuevo la esperanza en un milenio futuro. Con esto vino la extensión del dispensacionalismo, cuya interpretación literal de las profecías hace un contraste extremo con las interpretaciones figurativas de los postmilenaristas y amilenaristas, así como las de los liberales y los existencialistas. Los liberales, que en realidad eran antisobrenaturalistas bajo el influjo de los filósofos Kant, Rich, Hegel y Schleiermacher, borraron toda intervención divina futura del evangelio social que predicaban. Para ellos, el reino de Dios era algo que los seres humanos podían creer con su propia sabiduría sin ayuda alguna de lo alto. Este antisobrenaturalismo alcanzó su nivel máximo con Albert Schweitzer y Rudolf Bultmann. Schweitzer despojó de todo a la presentación bíblica de Jesús, hasta hacerlo un simple hombre que había pensado equivocadamente que vendría el fin de sus propios tiempos. Se tomó asombrosas libertades con las evidencias históricas. Lo mismo hizo Bultmann cuando desechó los milagros de la Biblia. Se interesó solamente en la existencia presente. Rechazó el concepto lineal de la historia que presenta la Biblia y trató la esperanza bíblica como simple especulación humana. También el existencialismo de Europa, al centrarse en lo humano, ignoró las dimensiones cósmicas de las Escrituras y proporcionó un escape de toda preocupación por el pasado o el futuro. Entre ellos, los neoortodoxos trataron de recuperar las doctrinas ortodoxas, al mismo tiempo que trataban la Biblia como un simple escrito humano. En Inglaterra, Dodd popularizó la idea de que el reino de Dios había venido en su plenitud, de una vez por todas, en el ministerio de Jesús, y que los escritores del Nuevo Testamento entendieron mal sus enseñanzas y desarrollaron la expectación con respecto a un regreso suyo. Una modificación llamada escatología inaugurada por Fuller enseñaba que Jesús había visto en el pasado la venida del reino. De hecho, con esta explicación estaba desechando los textos del Nuevo Testamento que mostraban que él esperaba un reino futuro. Ha habido varias reacciones a las ideas de Bultmann. Una de las más prominentes ha sido la teología de la esperanza de Jürgen Moltmann. Este insiste en que el cristianismo es esperanza, es mirar adelante y marchar hacia adelante y por tanto revolucionar y transformar también el presente. Esto, junto con la teología política del católico romano John Baptist Metz, inspiró el desarrollo de la teología de la liberación, que ve el reino de Dios como una metáfora y trata de hacer cambios radicales tanto políticos como sociales en el presente. Aunque los cristianos tienen la responsabilidad de hacer cuanto puedan por los demás a base de sacrificios, no hay bases bíblicas para que los creyentes del Nuevo Testamento se comprometan con los cambios políticos por medio de la revolución armada. El reino milenial no llegará por medio del esfuerzo humano. La Biblia enseña que nuestra única esperanza es que Dios intervenga, traiga juicio sobre el sistema mundial del presente y envíe a Jesús de vuelta a la tierra para establecer su dominio y hacer eterno el trono de David. La realidad de que Jesús va a regresar a la tierra aparece con claridad en las Escrituras. Los evangelios en general aceptan Hechos 1:11 como un texto que nos da la certeza de que Él regresará de una manera visible y personal. Sin embargo, han surgido diversas teorías que tratan de presentar explicaciones que den al traste con esta idea. Algunos dicen que Cristo volvió en la persona del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Sin embargo, fue el Cristo exaltado quien derramó al Espíritu en aquel momento. Otros dicen que la segunda venida de Cristo tiene lugar cuando Él entra al corazón del creyente en el momento de la conversión. Pero las Escrituras enseñan
que quienes lo reciben esperan su venida. Versitas bíblicas en el libro. Otros hay que dicen que su venida queda cumplida cuando Él viene en busca del creyente al fallecer éste. Sin embargo, tanto los muertos como los vivos serán arrebatados juntos al aparecer Él. Primera de Tesalonicenses 4:17. Los testigos de Jehová dicen que regresó de manera invisible en 1874 o 1914. Otros dicen que regresó de manera invisible en juicio cuando fue destruida Jerusalén en el año 70. También hay quienes toman fuera de contexto la manifestación de los hijos de Dios, Romanos 8:19, y se proclaman los hijos manifestados. Dicen que la segunda venida de Cristo se cumple en ellos, que son sus hijos que ya han madurado y que están madurando a la iglesia para que se apodere de los reinos de este mundo. Rechazan el arrebatamiento y proclaman que ellos lo están cumpliendo al ser arrebatados hasta la madurez espiritual. También proclaman que son ya la nueva Jerusalén y que son también las nubes de poder y gloria en las que Cristo está apareciendo ahora y por medio de las cuales reinará sobre la tierra. Un grupo similar se da el nombre de teonomista y quiere traer el reino a base de poner al mundo entero bajo la ley de Dios, en concreto algunas leyes de Moisés y todas ellas, aunque les tome 20,000 años. Estos grupos se toman grandes libertades al espiritualizar declaraciones claras y llanas de la Biblia y se olvidan de que aún no tenemos lo que esperamos, pero con paciencia lo aguardamos. Romanos 8:25. El regreso personal de Jesucristo a la tierra es la única forma en que recibiremos la plenitud de la esperanza que aguardamos. Puntos de vista sobre el Apocalipsis. Entre los que creen en la Biblia hay una considerable variedad en cuanto a la interpretación de la secuencia de los acontecimientos durante los últimos tiempos. En parte, esta variedad procede de la interpretación del Apocalipsis como un todo, en parte de la interpretación del capítulo 20 del libro y en parte de si la hermenéutica utilizada tiende a interpretar la Biblia de manera más literal o más simbólica. El punto de vista historicista sobre el Apocalipsis trata de relacionar los sucesos que aparecen en el libro con la historia de la Iglesia desde el primer siglo hasta el presente, centrando la atención en cosas como el surgimiento del papado y las invasiones de los musulmanes. Esto evita de una gran tribulación al final de esta era. Una debilidad de este punto de vista es la tendencia de reajustar en cada generación toda la interpretación para tratar de hacer que sea aceptada en sus propios días. El concepto preterista sobre el libro lo trata de relacionar todo con la excepción del fin mismo, a los sucesos del primer siglo, y con Roma y los primeros emperadores como los únicos personajes principales. Sin embargo, las identificaciones resultan muy subjetivas y precarias, y decididamente los sucesos del libro están relacionados con los últimos tiempos y con el regreso de Cristo en gloria. El concepto idealista no hace identificación alguna con nada histórico. Toma los símbolos y figuras del libro como simples representantes de la continua lucha entre el bien y el mal. Sin embargo, aunque es cierto que el libro tiene muchas figuras simbólicas, todas ellas se representan realidades. El anticristo se le llama bestia, pero será una persona real y cumplirá lo que se afirma llanamente en otras profecías, como en 2 de Tesalonicenses 2 del 3 al 12. Jesús debe venir personalmente para causar el triunfo final. El concepto futurista del libro espera que casi todo lo que está después del capítulo 4 se cumpla en un breve periodo al final de la era de la Iglesia, un periodo de gran tribulación, ira y juicio que culminará con el regreso de Cristo en gloria para destruir los ejércitos del anticristo y establecer su reino milenial.
La mayoría de los premilenaristas, tanto dispensacionalistas como no dispensacionalistas, identifican la tribulación con la 70ª semana, periodo de 7 años, de Daniel 9:27. Después que se quite la vida al Mesías el ungido en Daniel 9:26, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad de Jerusalén y el templo. Esto se cumplió en el año 70 después de Cristo, y el pueblo fue el romano. Después habla de un gobernante que vendrá y hará un pacto con Israel, que él mismo quebrantará al cabo de 3 años y medio, declarándose Dios y prohibiendo que se adore al Señor. Véase 2 de Tesalonicenses 2:4. Hay quienes suponen que la 70ª semana transcurrió inmediatamente después de la muerte de Jesús. Sin embargo, en aquellos tiempos los romanos no hicieron pacto alguno con Israel. Tampoco lo hizo Tito en el año 70. Tampoco se cumplieron todas las señales que dio Jesús en la destrucción de aquel año. El Antiguo Testamento salta con frecuencia por encima de toda la era de la Iglesia en las profecías. Compárese Zacarías 9, del 9 al 10. Desde el versículo 9 se refiere a la primera venida de Cristo, pero el final del versículo 10 salta hasta su segunda venida, sin mostrar el tiempo transcurrido entre ambas. Por tanto, no es contrario a una sana exégesis el ver la 70ª semana de Daniel como situada en el futuro. En Apocalipsis 20 del 1 al 7 se menciona repetidamente un periodo de 1000 años, el milenio. Los amilenaristas enseñan que no habrá un milenio, al menos en la tierra. Algunos toman un punto de vista idealista y dicen que no habrá un milenio literal en absoluto. Otros consideran que los 1000 años transcurren en el cielo durante la era de la Iglesia. La mayoría toman el número 1000 como un nuevo ideal que representa un periodo indefinido. Esperan que la era de la Iglesia termine con una resurrección general y un juicio general, tanto para los justos como para los malvados al mismo tiempo, seguido de inmediato por el reino eterno de los nuevos cielos y la nueva tierra. Con respecto al Apocalipsis, en su totalidad muchos son preteristas, puesto que en su sistema no tienen lugar para una restauración literal de Israel o para el reinado de Cristo en la tierra. Toman las profecías del Antiguo Testamento que se refieren a Israel, la espiritualizan y se la aplican a la Iglesia. No obstante, es muy claro, por ejemplo, en Ezequiel 36, que Dios restaurará a Israel por causa de su santo nombre, a pesar de lo que ellos hayan hecho. Los postmileniaristas tratan los 1000 años del milenio como una extensión de la era de la Iglesia en la cual, por el poder del Evangelio, el mundo entero será ganado para Cristo. Como los amilenaristas y muchos postmilenaristas son preteristas y enseñan todos que habrá un juicio general tanto para justos como para malvados, seguidos por el reino eterno de los cielos nuevos y la tierra nueva. También espiritualizan las profecías del Antiguo Testamento y no tienen lugar en un sistema para una restauración de la nación de Israel o un reinado literal de Cristo sobre la tierra. Aunque algunos aceptaran que habrá un resurgimiento del mal inmediatamente antes de que Cristo regrese de una manera cataclísmica, la mayoría buscan una gran extensión del Evangelio que acercará el regreso de Cristo. Sin embargo, no tienen en consideración el hecho de que los profetas del Antiguo Testamento y el mismo Jesús insisten en que el reino deberá ser traído por medio del juicio. Ver citas bíblicas en el libro. Por ejemplo, la estatua de Daniel 2 representa el sistema mundial actual. La roca que representa al reino de Cristo no penetra en la estatua para transformarla. La golpea en los pies, que representa el sistema mundial al final de esta era, y lo hace polvo con un solo golpe. Solo entonces establece Dios ese reino suyo,
de tal manera que llene toda la tierra. Daniel 2:44. Hay un grupo de variantes modernas del postmileniarismo que reciben nombres como el reino ahora y teoría del dominio. Enseñan que esta era presente es el reino de Dios y que los cristianos deben usar el poder de Dios para llevarlo hasta su realización plena a base de convertirse en una iglesia madura, algo que habrían podido suceder hace miles de años si la iglesia de aquellos días hubiese alcanzado la madurez necesaria. ¿Creen que Cristo regresará a un mundo donde la iglesia se ha hecho con el dominio sobre todo aspecto dentro del marco social? La iglesia debe recuperar su control sobre todos los reinos de este mundo. Algunos dicen que la iglesia debe derrocar todo dominio que se oponga a Dios. Aún la muerte deberá estar totalmente vencida antes del regreso de Jesús. Olvidan que el trigo y la cizaña existían juntos a lo largo de toda esta era, hasta que Dios envía a sus ángeles para que recojan la cosecha. Mateo 13 del 36 al 43. Muchos no creen en la doctrina del arrebatamiento y en lugar de esto buscan la victoria y el dominio mientras establecen el reino de Dios en la tierra. La mayor parte son preteristas y creen que la gran tribulación tuvo lugar en el primer siglo. También creen que el Israel étnico fue excomulgado por su apostasía y Cristo transfirió las bendiciones del reino de Israel a un nuevo pueblo, la Iglesia. Ignoran los numerosos pasajes de las Escrituras que indican que Dios tiene aún un propósito para cumplir con la nación de Israel en su plan. Los premilenaristas toman las profecías del Antiguo Testamento así como las de Jesús y del Nuevo Testamento tan literalmente como lo permite su contexto. Reconocen que la forma más sencilla de interpretar estas profecías es situar el regreso de Cristo, la resurrección de los creyentes y el trono del juicio de Cristo, antes del milenio, después del cual Satanás será puesto en libertad temporalmente para seguir a continuación con su derrota definitiva. Entonces vendrá el juicio del gran trono blanco para el resto de los muertos y por último el reino eterno de los nuevos cielos y la nueva tierra. Con respecto al Apocalipsis, en su conjunto muchos premilenaristas del siglo XIX eran historicistas. Hoy en día la mayoría son futuristas. No ven que el mundo vaya a mejorar durante esta era y sienten lo importante que es exhortar al mundo para que huya de la ira que será derramada al aceptar a Cristo como Salvador y Señor. Con todo, no son pesimistas. Buscan con gozosa expectación la bienaventurada esperanza, el regreso de nuestro Señor. Dos aspectos de la segunda venida de Cristo. La Biblia señala dos aspectos de la venida de Cristo. Por una parte vendrá como el conservador, libertador o rescatador de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses 1:10. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Romanos 5:9. Tenemos el deber de mantenernos espiritualmente despiertos, llevar vida de autodominio, equilibrio y sobriedad, y usar la armadura del Evangelio de la fe, el amor y la esperanza de salvación. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros. Primera de Tesalonicenses 5 del 9 al 11. Estos versículos de aliento se están refiriendo a la promesa expresada anteriormente de que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.
Primera de Tesalonicenses 4 del 16 al 18. Solo se tiene en cuenta aquí la resurrección de aquellos que murieron en Cristo. Estos son cambiados, revestidos de inmortalidad. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, su cuerpo transformado para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Versitas bíblicas en el libro. Entonces aquellos creyentes que están vivos aún serán transformados y arrebatados junto con ellos en un cuerpo. El único requisito para los creyentes muertos y obviamente también para los vivos es estar en Cristo, esto es, en una relación de fe en Él y fidelidad hacia Él. Arrebatados, del griego arpagesomesa, para recibir al Señor, del griego eis, apantesim tu kiriou. Se puede traducir así, para una reunión con el Señor. Reunión era usado con frecuencia como término técnico para hablar de cuando la gente de una ciudad iba a reunirse con los reyes o los generales a cierta distancia de la ciudad, para escoltarlos en su entrada a ella. En el uso paralelo al de parusía, presencia, venida del Señor en 1 Tesalonicenses 4:15, vocablo que tiene categoría técnica cuando se refiere al regreso de Cristo y es usado sobre todo para hablar del arrebatamiento. Por otra parte, la justicia de Dios será reivindicada cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Esto concuerda con otros pasajes que señalan que el reino deberá ser inaugurado por medio del juicio. Versitas bíblicas en el libro. La mayoría de los amilenaristas y postmilenaristas, si se refieren a la segunda venida, consideran que estos dos aspectos tienen lugar en conexión con un descenso de Cristo seguido por un juicio general. Los premilenaristas, que son historicistas, están de acuerdo porque no ven que haya a haber un periodo especial de gran tribulación al final de la era de la Iglesia. Los premilenaristas, que son futuristas, sí reconocen una gran tribulación al final de esta era, pero se dividen en pretribulacionistas, midtribulacionistas y posttribulacionistas. La mayoría de los posttribulacionistas interpretan que la ira de la que escaparemos en 1 Tesalonicenses 5:9 es el estado final de los malvados, el lago de fuego. Sin embargo, el contexto es el del arrebatamiento. Esperan que todos los creyentes vivos pasen por la gran tribulación. Algunos suponen que muchos de ellos se convertirán en mártires. Otros suponen que Dios los protegerá de alguna manera especial, quizás semejante a la forma en que Dios protegió a los israelitas de las plagas de Egipto. Alegan al respecto que el Nuevo Testamento no propone que los creyentes vayan a escapar de la tribulación y el sufrimiento. Lo que no tienen en cuenta es que la Biblia usa la palabra tribulación para hablar de dos cosas diferentes. Algunas veces la palabra se refiere al dolor, la persecución, los problemas, la presión y la angustia de corazón que las circunstancias externas le pueden traer a un cristiano cuando sirve al Señor en un mundo que rechaza a Cristo. Vemos este uso de la palabra cuando Pablo habla de esta leve tribulación momentánea que produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Sin embargo, los juicios de la gran tribulación no se hallan en la misma categoría, manifiestan la ira de Dios. Versitas bíblicas en el libro. Los midtribulacionistas suelen considerar que la primera parte de la tribulación será pacífica, mientras el anticristo está estableciendo su dominio.
La mayoría creen que el arrebatamiento tendrá lugar al sonar la séptima trompeta del Apocalipsis, en Apocalipsis 11:15, que ellos identifican con la trompeta final de 1 Corintios 15:52. Algunas veces hablan de un arrebatamiento previo a la ira y consideran que los últimos 3 años y medio del dominio del anticristo son el periodo de la ira. No obstante, la visión del sexto sello parece indicar que la ira se extiende a lo largo de los 7 años. Apocalipsis 6:17. Hay quienes enseñan un arrebatamiento parcial y que una parte de la iglesia pasará por la tribulación. Otros enseñan que habrá varios arrebatamientos. Muchos de ellos dividen a la iglesia en diversos grupos, como la esposa, los amigos del esposo, los siervos y los huéspedes. Sin embargo, en realidad, las parábolas de Jesús no tratan a estos grupos como divisiones separadas. Cada uno es un aspecto de la iglesia verdadera. Pablo señala con claridad que todos los que han muerto en Cristo y todos los creyentes que queden serán tomados juntos en un cuerpo al llegar al arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses 4 del 16 al 17. Los pretribulacionistas reconocen que el apóstol Pablo seguía teniendo presente el arrebatamiento cuando dijo: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:9. El sacrificio de Cristo garantiza que, ya sea que muramos antes del arrebatamiento o que estemos vivos en ese momento, viviremos juntamente con Él, porque Él nos libra de la ira venidera. Se utiliza el mismo verbo del griego romaí para hablar del rescate de Lot, antes de que cayese el juicio de Dios sobre Sodoma. Algunos consideran que Mateo 24, del 30 al 31, contradice esto. Sin embargo, entonces, del griego tote, tiene un sentido muy general. Ver citas bíblicas en el libro. Jesús, al hablar de su venida, se refiere a un periodo de tiempo en el que se incluyen tanto su venida para buscar a sus elegidos o escogidos, es decir, para buscar a los verdaderos creyentes, como su venida para que todo el mundo lo vea. Con todo, no se refiere a este periodo de una manera cronológica, como los profetas del Antiguo Testamento. Adelanta y retrocede, mencionando un aspecto de su venida y después otro, no siempre en orden, y sin identificar el intervalo de tiempo que transcurrirá entre ellos. Sin embargo, el intervalo está presente. El punto de vista pretribulacionista es el que mejor se ajusta a la esperanza futura que presenta la Biblia. A los creyentes a quienes se les dice repetidamente que vigilen y esperen al Hijo de Dios que vendrá del cielo. Primera de Tesalonicenses 1:10. No se les dice nunca que vigilen en espera de la gran tribulación o de la aparición del anticristo. Esperar que estas cosas deban suceder antes del arrebatamiento es destruir la enseñanza de inminencia, de la que está repleto el Nuevo Testamento. El hecho de que los pasajes que hablan del arrebatamiento indiquen que Cristo vendrá a llevarse a los creyentes para que estén con Él, mientras que otros pasajes hablan de que los creyentes estarán con Él cuando venga, señala que es bíblico reconocer dos fases en la venida de Cristo. El hecho de que no estemos señalados para la ira indica que la gran tribulación tiene lugar entre estas dos fases de su venida. Ver citas bíblicas en el libro. La tribulación. Después de declarar que el Evangelio del Reino, el Evangelio del poder y el dominio de Dios debe ser predicado a todas las naciones antes de que sea consumada esta era, Jesús habló de la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Ver citas bíblicas en el libro. El cumplimiento inicial de esta profecía tuvo lugar en diciembre del año 167 a.C., cuando Antíoco Epifanes puso un altar pagano en el altar de los holocaustos y consagró el templo de Jerusalén al dios griego Zeus.
Sin embargo, tanto Daniel como Jesús vieron que habría un cumplimiento mayor. Se adelanta en el tiempo a la época de la tribulación y la identifica como tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Jesús también identifica el tiempo como una gran tribulación. Versitas bíblicas en el libro. En el mundo actual hay muchos creyentes que ya están sufriendo tribulación, pero la gran tribulación vendrá marcada por la ira de Dios, más allá de cuanto el mundo ha conocido jamás, como lo indican los capítulos 6 al 18 del Apocalipsis. Este tiempo verá también levantarse a un dictador mundial, el Anticristo. El Anticristo. El apóstol Pablo tuvo que enfrentarse a los falsos maestros que estaban enseñando que el día del Señor ya había venido. Segunda de Tesalonicenses 2:2, texto griego. Los tesalonicenses estaban perturbados y alarmados porque al parecer estos maestros negaban que el Señor tuviese que regresar literalmente y que nosotros nos fuésemos a reunir con Él en el arrebatamiento. Evidentemente ya no se estaban alentando unos a otros como Pablo les había ordenado. Por eso Pablo declaró que ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es decir, la rebelión y la revelación del anticristo serían las primeras cosas que tendrían lugar en el día del Señor. Versitas bíblicas en el libro. Esto no sucedería hasta que el misterio de la iniquidad dejase de ser detenido. Segunda de Tesalonicenses 2:7. Puesto que estas cosas no habían sucedido, ellos no estaban en el día del Señor y aún podían darse ánimo los unos a los otros, con la esperanza segura de que serían arrebatados para reunirse con el Señor en los aires. El nombre de Anticristo procede de las cartas de Juan, donde éste indica que el Anticristo vendrá con toda certeza. Sin embargo, sus lectores necesitaban preocuparse por los muchos anticristos que afirmaban falsamente que eran ungidos, y además del espíritu del anticristo que ya estaba obrando. Versitas bíblicas en el libro. Por otra parte, el anticristo definitivo está condenado a la destrucción y su tiempo será comparativamente corto, puesto que se opondrá y se levantará contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Podemos deducir que el anti significa aquí contra, sin embargo el prefijo griego anti suele significar en lugar de o sustituyendo a. Se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:4. Es decir, que el anticristo no se dará a sí mismo ese apelativo. Será el más logrado de todos los cristos falsificados y probablemente afirmará ser el Cristo real y el Dios verdadero. Véase Mateo 24:4, 23:24. Su venida será por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Versitas bíblicas en el libro. Esta descripción se ajusta a la del gobernador del mundo que hace el pacto con Israel y más tarde lo quebranta, y también con la de la bestia, el blasfemo gobernador del mundo que recibe su poder de Satanás, quien habita en él y cuyo falso profeta hace milagros falsificados. Versitas bíblicas en el libro. A mediados de la tribulación exigirá que todos reciban una marca en la mano derecha o en la frente, una marca que es el nombre de la bestia o el número de su nombre. Este número es identificado como el 666, un número que ha hecho surgir toda suerte de especulaciones, pero es número de hombre, de ser humano, y así se identifica de cierta forma con el hecho de que el anticristo proclama que él es Dios, pero en realidad solo es un ser humano. Por este medio logrará el control económico y se convertirá en el dictador del mundo entero.
Sin embargo, no podrá evitar la caída del sistema mundial babilónico ni el derrumbe económico total. Apocalipsis 18 del 1 al 24. Entonces, al final de la tribulación, guiará a los ejércitos de muchas naciones, ejércitos reunidos por Satanás al Armagedón. Es en ese momento cuando Jesús lo matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Segunda de Tesalonicenses 2:8. Daniel 2, del 34 al 35 y 44 al 45, y Apocalipsis 19, del 11 al 21, describen esto de una manera poderosa. Su destino final es el lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 19:20. Las bodas del Cordero. Cuando aparezca Jesús para destruir al anticristo y a sus ejércitos, los ejércitos de los cielos le seguirán, cabalgando sobre caballos blancos, símbolos del triunfo, y vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Apocalipsis 19:14. Esto los identifica con la esposa del Cordero, la Iglesia, que participa del banquete de bodas del Cordero. Apocalipsis 19 del 7 al 9. Es decir, ya han estado en el cielo, ya están plenamente revestidos con las acciones justas de los santos. Esto indica también que esos actos han acabado y que los creyentes han sido resucitados, transformados y llevados al cielo. También indicaría que ya han aparecido ante el trono del juicio de Cristo. 2 Corintios 5:10. Qué momento de gozo y deleite será ese banquete de bodas. El milenio. En Apocalipsis 20 del 1 al 3 y los versículos del 7 al 10 se habla del juicio de Satanás. Este estará prisionero en el abismo durante 1000 años. El abismo será cerrado y sellado sobre él, de manera que no tendrá posibilidad de realizar actividad alguna en la tierra durante ese periodo. Entonces será puesto en libertad por corto tiempo antes de su juicio eterno en el lago de fuego. Mientras tanto, en Apocalipsis 20 del 4 al 6, la Biblia habla de los que son sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Este reino traerá consigo el cumplimiento de muchas profecías. Apocalipsis 24 se refiere a dos grupos de personas. El primero se sienta en el trono a juzgar, es decir, a gobernar, que este es el sentido de la palabra con gran frecuencia en el Antiguo Testamento. El mensaje a todas las iglesias en Apocalipsis 3 del 21 al 22 indica que estos son todos los creyentes de la era de la iglesia que han permanecido fieles, convirtiéndose en vencedores, esto es, ganadores, triunfadores. Versitas bíblicas en el libro. Entre ellos, tal como lo prometió Jesús, están los 12 apóstoles para juzgar, regir a las 12 tribus de Israel. Lucas 22:30. Puesto que Israel, restaurado, purificado, lleno del Espíritu Santo de Dios, sin duda alguna, ocupará toda la tierra prometida de Abraham. Génesis 15:18. Además de los vencedores procedentes de la era de la iglesia, Juan vio almas, esto es, personas vivas que habrán pasado por el martirio durante la tribulación. Versitas bíblicas en el libro. Estos dos grupos son reunidos para reinar con Cristo durante los 1000 años. Este periodo será un tiempo de paz y bendición en el que prevalecerá la justicia. Versitas bíblicas en el libro. El Espíritu Santo realizará una obra de restauración. Hasta el mundo natural reflejará el orden, la perfección y la belleza que Dios quería que tuviese su creación. El mundo animal será transformado. Sin embargo, aún habrá causa para el castigo y la muerte. Versitas bíblicas en el libro. Esto significa que aún les será necesario tomar la decisión de seguir a Cristo en fe y obediencia a aquellos hijos que les nazca durante el reinado milenial de Cristo en la tierra, a los no creyentes que sobrevivieron a la tribulación. En Apocalipsis 25 se hace una simple afirmación, aunque en forma
de paréntesis, acerca de los otros muertos. Entre estos se incluyen todos los que no estén en los dos grupos mencionados en el versículo 4. Es decir, este grupo incluye a todos los que han muerto en sus pecados alejados de la gracia salvadora de Dios. Ellos no resucitarán hasta después del reinado milenial de Cristo. Esta es la primera resurrección. Significa que los mencionados en el versículo 4 completan la primera resurrección. Jesús habló de dos resurrecciones. Juan 5:29. La primera, la resurrección para vida de aquellos que hayan hecho el bien que Dios quería que hiciesen, aceptando a Cristo y viviendo para Él. La segunda, la resurrección para juicio de aquellos que han hecho el mal a través de su incredulidad. Sin embargo, de la misma manera que los profetas del Antiguo Testamento no indicaron la diferencia de tiempo entre la primera venida de Jesús y la segunda, tampoco Jesús indicó en Juan 5:29 la diferencia de tiempo entre las dos resurrecciones. Su propósito era animar a la gente a vivir para Dios, de manera que la diferencia de tiempo entre ambas no era pertinente para lo que estaba enseñando. En 1 Corintios 15, 20-23 se nos muestra esto con mayor profundidad cuando Pablo compara la primera resurrección con una cosecha. El Cristo resucitado es las primicias de la cosecha. La parte mayor de la cosecha llega en su debido orden en el momento de su venida a encontrarse con nosotros en los aires. Entonces, las espigaduras de la cosecha serán los martirizados durante la tribulación. Así quedará terminada la primera resurrección para vida. La primera resurrección es llamada también la resurrección de los justos en Lucas 14:14. Se les identifica como bienaventurados en Apocalipsis 26, porque disfrutarán de la plenitud de las bendiciones de Dios. Son santos, es decir, consagrados a Dios y a su voluntad, puesto que su resurrección es como la de Cristo. Se levantan para no volver a morir. Por tanto, la muerte segunda, el lago de fuego, no tendrá poder sobre ellos. Satanás es soltado. El Apocalipsis no da detalles sobre el milenio, probablemente porque las profecías anteriores son suficientes. Después de los 1000 años se soltará a Satanás, probablemente para causar una reivindicación final a la justicia de Dios. Es decir, aunque la gente habrá disfrutado del maravilloso dominio de Cristo, es evidente que seguirá a Satanás en cuanto tenga oportunidad. Esto nos demuestra que tanto si saben cómo es el reino de Cristo, como si no lo saben, los que no son salvos se rebelan. En justicia, Dios no puede hacer otra cosa más que separarlos para siempre de sus bendiciones. Satanás, el gran engañador, también se engaña a sí mismo y cree que aún puede derrotar a Dios, pero su intento final fracasará. Nunca más habrá una rebelión contra Dios y contra su amor. Los juicios. A lo largo de toda la Biblia, Dios aparece como un juez justo. Él fue quien trajo juicio, tanto sobre Israel como sobre las naciones. En los tiempos antiguos, al final de esa era, Él seguirá siendo el juez justo, pero medirá ese juicio a través del Hijo, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Versitas bíblicas en el libro. El arrebatamiento no es una simple fuga. Los creyentes estarán para siempre con el Señor. No obstante, todos, sin excepción, serán sujetos a juicio cuando sean llevados ante su presencia. El trono o tribunal del juicio de Dios es llamado también el tribunal de Cristo. Versitas bíblicas en el libro. Allí cada cual recibirá según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, del griego agazón, espiritual y moralmente bueno o útil ante los ojos de Dios, o sea malo, del griego phailos, sin valor, maligno, comprende el egoísmo, la envidia y la pereza.
2 Corintios 5:10. Ninguna cosa secreta podrá ser escondida. Todo será juzgado, nuestras palabras, nuestros actos, nuestras motivaciones, nuestras actitudes y nuestra personalidad. De todos ellos, nuestras motivaciones, en especial el amor y nuestra fidelidad, parecen ser las más importantes. Versitas bíblicas en el libro. Pueden significar la diferencia entre el que nuestras obras sean juzgadas como oro, plata, piedra preciosa o madera, heno o hojarasca. 1 Corintios 3:12. El juicio incluye la posibilidad de una pérdida o una recompensa. Debemos continuar en Él, en Cristo, para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. De no ser así, corremos el peligro de que todas nuestras obras se conviertan en cenizas. Versitas bíblicas en el libro. Solo quienes respondan en amor y fe ante la gracia, las capacidades y las responsabilidades que Dios les dé, escucharán a Jesús decir: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aunque no nos salven las obras, si somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Como nos dice Romanos 2:7, el recto juicio de Dios les dará vida eterna a aquellos que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Versitas bíblicas en el libro. Después de ser lanzado Satanás al lago de fuego, aparece un inmenso trono blanco, blanco porque irradia la santidad, majestad y gloria de Dios. Apocalipsis 20:11. De pie delante de él están todos los muertos, grandes y pequeños, esto es, cualquiera que haya sido su categoría en la vida sobre la tierra. En este número no se incluye a los mencionados en Apocalipsis 24, porque ellos ya han resucitado con un nuevo cuerpo inmortal que no puede morir ni siquiera debilitarse. Han sido resucitados para el juicio, puesto que la resurrección es corporal. Tendrán algún tipo de cuerpo y serán juzgados por sus obras, a partir de registros guardados por Dios, en lo que sin duda se incluye el que han rechazado a Cristo y seguido a Satanás, además de todos sus demás pecados, tanto públicos como privados. También se abrirá allí el libro de la vida, probablemente como evidencia de que sus nombres no están en él. La Biblia habla de otros juicios, pero sin dar detalles de tiempo o lugar. Pablo menciona que los santos, todos los verdaderos creyentes, porque están dedicados a adorar y servir al Señor, juzgarán al mundo y juzgarán a los ángeles, y pone esto en contraste con los juicios de esta vida. 1 Corintios 6, del 2 al 3. Esto podría tener lugar durante el milenio. Algunos consideran que Mateo 25 del 31 al 46, la separación de las naciones los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, es un juicio especial de las naciones, a tener lugar a principios del milenio. Es un juicio de obras, reconociendo que cuanto que se haya hecho o que se ha omitido con respecto a los demás, se ha hecho u omitido con respecto a Cristo. Cuando hagamos, hemos de hacerlo como para el Señor. La palabra naciones tiene el sentido de pueblos, no de estados. Los actos son actos hechos por personas individuales que se han preocupado por los hermanos y hermanas de Cristo o los han descuidado. El resultado es una herencia para aquellos que son los bendecidos y un fuego eterno para el resto, el fuego preparado para el diablo y sus ángeles, es decir, que el estado definitivo es el considerado en esta descripción, no el milenio. James Oliver Buswell hace una interesante sugerencia. Puesto que la escena tiene una vasta perspectiva cósmica, es posible que Jesús pusiera tanto su propio tribunal como el gran trono blanco
en esta descripción a fin de dar la lección sin indicar la diferencia de tiempo que existiría entre ambos juicios. El estado final de los malvados. La Biblia describe el destino final de los perdidos como algo tan terrible que desafía toda imaginación. Son las tinieblas de afuera, donde habrá llanto y crujir de dientes por causa de la frustración y el remordimiento, mientras sufren continuamente la ira de Dios. Es el horno de fuego, cuyo fuego es, por su naturaleza misma, inextinguible y nunca se apaga. Así se produce la condenación eterna o destrucción perpetua, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Jesús utilizó la palabra Gehenna como el término para expresar esta realidad. Versitas bíblicas en el libro. Gehenna es la forma griega tomada por el nombre arameo del valle de Hinnom, una estrecha quebrada situada al oeste y sur de Jerusalén. Durante la decadencia del reino de Judá, los judíos apóstatas ofrecían allí a sus hijos en un sacrificio de fuego al dios amonita Moloc. Versitas bíblicas en el libro. Por esta razón los judíos hicieron de él un basurero de la ciudad en tiempos del Nuevo Testamento, y había fuego siempre ardiendo allí, así que Jesús lo usó como símbolo del lugar definitivo de castigo, el lago de fuego. Allí las llamas de azufre ardiente nos indican lo desagradable que será ese fuego. Las tinieblas indican también que estarán apartados de la luz de Dios. La fe, la esperanza y el amor que permanecen para nosotros, 1 Corintios 13:13, estarán ausentes para siempre en ese ambiente. El descanso del que disfrutaremos nunca estará a la disposición de ellos, ni lo estará el gozo y la paz que nuestro Señor les da a los que creen. También será un lugar solitario, despojado de la comunión con Dios, y la amargura y el crujir de dientes, además de su propia naturaleza caída sin transformar, impedirán que tengan comunión los unos con los otros. Después del último juicio, la muerte y el Hades serán lanzados dentro del lago de fuego, porque este, que se encuentra totalmente fuera de los nuevos cielos y la nueva tierra, será el único lugar donde existirá la muerte. Entonces se consumará de manera definitiva y plena la victoria de Cristo sobre la muerte como paga por el pecado. Y en los nuevos cielos y la nueva tierra no habrá más muerte. Versitas bíblicas en el libro. El estado final de los justos. Abraham estaba dispuesto a vivir en la tierra prometida como un extraño, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, una ciudad que ya existe en los cielos. Versitas bíblicas en el libro. Esta ciudad, el lugar definitivo de los redimidos y lugar de habitación de Dios, es la nueva Jerusalén que vio Juan en una visión y que descendía de los cielos a la nueva tierra. Ya nosotros no estaremos más en la tierra y Dios en el cielo, sino que el trono y habitación de Dios estarán con su pueblo en la tierra. Versitas bíblicas en el libro. La ciudad no tendrá templo, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. Apocalipsis 21:22. Es decir, que la presencia y la gloria de Dios y de su Cristo llenará la ciudad de tal manera que los que habiten en ella se verán siempre envueltos en una atmósfera de adoración y alabanza. Grabados en sus 12 puertas están los nombres de las 12 tribus de Israel. Sus cimientos llevan los nombres de los 12 apóstoles. Se entiende claramente que el verdadero pueblo de Dios de todas las edades, procedente tanto de Israel como de la Iglesia, se unirá en Cristo en un solo cuerpo de personas, como el cumplimiento definitivo de Gálatas 3:28. Véase Efesios 2, del 11 al 22. Aunque se describe a la Nueva Jerusalén, no se describen los nuevos cielos y la nueva tierra. Algunos consideran que son los cielos y la tierra actuales, renovados por el fuego, y señalan pasajes que hablan
de que la tierra permanecerá para siempre. Eclesiastés 1:4. Sin embargo, es probable que esto signifique que siempre habrá una tierra, aunque la actual sea reemplazada por una tierra nueva. Cuando se presente el gran trono blanco, la tierra y los cielos huirán de la presencia de Dios, porque ningún lugar se encontrará para ellos. Apocalipsis 20:11. Esto sugiere que dejan de existir. El salmista hace un contraste entre la existencia de ellos y la existencia eterna de Dios. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás, y serán mudados, pero tú eres el mismo. Versitas bíblicas en el libro. Mudarse de ropa significa quitarse una ropa ya vieja y ponerse otra nueva. Esto sugiere que se trata de algo totalmente nuevo y no de una simple renovación. De manera similar, Isaías vio que todo el ejército de los cielos se disolvía, que los cielos eran deshechos como humo y la tierra se envejecería como ropa de vestir. También Jesús reconoció que el cielo y la tierra actuales pasarán, e igualmente lo hizo Pedro. Nuevo del griego kainos suele significar totalmente nuevo y tiene la connotación de maravilloso, inaudito. Dios creará unos cielos nuevos y una tierra nueva maravillosos, que estarán libres de toda mancha de pecado y serán un gozo para siempre. Versitas bíblicas en el libro. Nuestra salvación nos hace entrar en una relación nueva que es mejor que aquella de la que disfrutaban Adán y Eva antes de la caída. La descripción de la Nueva Jerusalén demuestra que Dios tiene para nosotros un lugar mejor que el huerto del Edén. Ahí tendremos todas las bendiciones del Edén, pero intensificadas. Dios es increíblemente bueno. Siempre nos restaurará a algo mejor que lo que hemos perdido. Ahora disfrutamos de nuestra comunión con Él, pero el futuro nos depara una comunión más intensa con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y con toda la compañía de los santos. La vida en la Nueva Jerusalén será emocionante. Nuestro Dios infinito nunca agotará los nuevos gozos y las bendiciones a disposición de los redimidos. Además, puesto que las puertas de la ciudad permanecerán siempre abiertas, ¿quién sabe lo que ofrecerá a nuestra exploración los nuevos cielos y la nueva tierra? Versitas bíblicas en el libro. Preguntas de estudio. 1. ¿En qué sentido es diferente la esperanza del cristianismo a las esperanzas que pueden sostener los incrédulos? 2. ¿Qué importancia tiene que reconozcamos la inminencia de la segunda venida de Cristo? 3. ¿En qué formas se relaciona la resurrección de los creyentes con la resurrección de Jesús? 4. ¿Cuáles son las bases bíblicas para la predicación de que hay un cielo para ganar y un infierno que evitar? 5. ¿Cómo han interpretado los diversos grupos el texto de Hechos 1:11? 6. ¿Cuáles son las debilidades del amilenarismo y el posmilenarismo? 7. ¿Cuáles son las principales bases para creer que el arrebatamiento tendrá lugar antes de la tribulación? 8. ¿Cómo será el milenio? 9. Tanto el tribunal de Cristo como el tribunal del gran trono blanco serán juicios basados en las obras. ¿En qué sentidos diferirán entre sí? 10. ¿En qué es en lo que la Biblia insiste más acerca de la Nueva Jerusalén? Incluya todos los pasajes que tratan de este tema.